Dirección regional, específicamente el área académica del nivel preescolar, pone a su consideración algunos puntos importantes que debemos cuidar en esta tercera y cuarta sesión de Consejo Ordinario a efectuarse en el mes de enero del año 2021, esperando sean de utilidad y de provecho para las reflexiones que se generarán al interior de los colectivos. El primer apartado de analicemos los resultados de la primera evaluación o el primer corte, es fundamental que consideremos hasta dónde nos fue funcional trabajar con un semáforo. Recordemos qué tanto nos lleva a valorar o no las habilidades de nuestros niños. Tenemos que hacer una valoración diferenciada tomando en cuenta tanta información con la que ya contamos como docentes. Tenemos como referentes el diagnóstico que ha ido transformándose poco a poco debido a las circunstancias, esa valoración del primer corte, el contexto que rodea a nuestros niños y sus propias necesidades. Esto, sin lugar a duda, nos permitirá determinar la lista de niños que requieren más apoyo. Aparte, también es necesario que valoremos de la lista de criterios que nos propone nuestra guía, cuáles de ellos o cuál nos fue más difícil incorporar en nuestra planeación. Esto nos dará pie a poder identificar los avances, los logros y realmente si las evidencias que hemos recuperado de nuestros niños nos dan matices de sus logros o hemos quedado todavía en la intención de acumular evidencias. No perdamos de vista que estamos valorando procesos. Entonces, el reflexionar cada uno de estos rasgos o criterios pedagógicos de manera muy fina nos dará los elementos para que podamos vislumbrar qué tipo de actividades necesitamos plantear en nuestro próximo plan de reforzamiento. Un insumo que indudablemente nos será útil es una estrategia que nos compartió la Dirección General de Educación Preescolar del Estado y que tiene que ver con seleccionar un aprendizaje esperado. Enseguida, poder ubicar de la parrilla televisiva cuáles de los programas han atendido o abordan ese aprendizaje esperado. En otro espacio podemos colocar cuál ha sido el énfasis que cada uno de esos programas marca para poder atender el aprendizaje en comento. Y posteriormente poder hacer una columna en la que nos demos oportunidad de revisar después de haber identificado qué actividades trabajó el programa específico de Aprende en Casa 2 respecto del aprendizaje, cuál fue el énfasis y podamos de todos los materiales e insumos que tenemos como docentes, como educadores a la mano para fortalecer nuestra planeación, ¿qué uso hemos hecho de ellos? ¿Qué de las situaciones que maneja el libro de la educadora nos pueden fortalecer ese aprendizaje y pueden acompañar también los contenidos que trabajó el Aprende en Casa? De igual manera, ¿qué otras láminas, aparte de las que nos maneja el programa de Aprende en Casa, nos pueden ayudar a que nuestros niños tengan una diversidad de experiencias que les permitan desarrollar todas sus habilidades, teniendo como resultado prácticas lúdicas, prácticas innovadoras, prácticas retadoras y prácticas significativas para cada uno de nuestros niños?
la elaboración de nuestro plan de trabajo o plan de reforzamiento, es necesario sustentar nuestras actividades en un análisis previo de toda la información que ya tenemos de nuestros niños, sus interacciones, sus manifestaciones, sus contextos y la participación de los padres de familia en el logro de los resultados que tuvimos en el corte pasado, sin perder de vista que es fundamental priorizar los aprendizajes esperados, conocer el grupo, tener en cuenta nuestra experiencia personal y profesional y sobre todo, conocer el currículo. El énfasis que nos manejan los programas de Aprende en Casa y las fichas nos permiten tener una idea puntual en donde debemos poner la mirada para no desviar nuestras actividades y que saturemos de acciones a nuestros niños sin que haya un fortalecimiento a sus habilidades, a sus competencias. Ejercicio del cuadro o tabla en donde podemos colocar el aprendizaje esperado, el programa de Aprende en Casa, el énfasis y después de analizar y colocar en esa última columna cuáles son los posibles usos de otras láminas, de otras situaciones, qué nos dice nuestro programa de educación preescolar Aprendizajes Clave 2017, qué nos dicen las orientaciones respecto de cada uno de esos énfasis, nos va a llevar indudablemente a poder preguntarnos qué hemos dejado de hacer, qué tengo que retomar, las fichas, las orientaciones, el programa, los enfoques. De alguna manera, esa reflexión tiene que ser más consciente y poco a poco vamos a ir viendo los cambios en nuestra intervención con los niños, en el logro de sus aprendizajes. Podemos apoyarnos de los materiales que tenemos también de Angélica Sátiro, en donde nos habla de cómo a través de diferentes tipos de preguntas podemos desarrollar las habilidades del pensamiento de nuestros niños. También que los programas de Aprende en Casa tienen cierta continuidad, de alguna manera nos llevan paso a paso por los procesos que tiene que ir viviendo el niño para poder llegar a lograr un aprendizaje esperado. Por tanto, no es necesario trabajarlos una sola ocasión. Nos brinda la oportunidad de poder utilizarlos cuantas veces consideremos sea necesario, dependiendo la necesidad de nuestros niños y específicamente de los niños que detectemos que requieren apoyo durante las próximas 2 semanas posteriores a consejo técnico. Ejercicio de revisión de un aprendizaje de determinado campo de formación, podemos hacerlo con todos y cada uno y con las áreas. Recordemos que la formación de nuestros niños en nivel preescolar es de manera integral. Entonces tenemos que ir fortaleciéndonos en cada uno de los campos y áreas. Hincapié en algunos fragmentos que nos presenta la guía, específicamente uno de Serrano y el de Flores, que hablan de cuál es el sentido del lenguaje escrito en el jardín de niños, nos permitirá tener claro el camino y poder establecer acciones de mejora propicias que permitan lograr ese desarrollo de habilidades de lectura, de escritura y de pensamiento matemático. Sin dejar de lado que en nuestro caso tendremos que considerar también los demás campos y áreas.
En esta cuarta sesión de Consejo Técnico Ordinaria, los avances en el programa escolar de mejora continua nos llevarán a valorar el logro de los objetivos, a tener más cercanía con nuestros compañeros y a identificar hasta dónde los resultados que tuvimos con nuestros niños son efecto de las decisiones que tomamos y que plasmamos a través de actividades en el programa escolar de mejora continua. Así podremos hacer una revisión más concreta, puntual, reflexionada, que nos permita hacer una toma de decisiones más asertiva y más cercana a nuestros nuevos contextos. ¿Qué ha sido pertinente? ¿Qué han enfrentado? ¿Qué no pudieron resolver? ¿Cuáles dificultades persisten? ¿Qué se establece y no se realizó? Esta revisión minuciosa de nuestro programa escolar de mejora continua nos permitirá tener claridad de por dónde tenemos que continuar para que nuestros niños logren los aprendizajes esperados. Así también, si lo tomamos en cuenta, nos hará más sencilla esta parte de planear y de evaluar. No nos perderemos. Que nuestra máxima es que todos nuestros niños, en todos los contextos, vayan desarrollando sus habilidades y competencias. El abordado nos llevará a considerar qué saben hacer los niños para poder tener claro sobre qué enfatizar para que sigan avanzando. ¿Qué es lo que el niño ha podido ir logrando? Pero también nos permite ver lo que hemos trabajado, en dónde hemos puesto énfasis y identificar cómo han sido nuestras prácticas y también de qué manera hemos ido evaluando esos avances de nuestros niños. Puntos reiterativos, pero sustantivos en este proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad a distancia.